Bienvenidos nuevamente a Psicología Social. Hemos estado hablando del tema de la motivación. Ahora vamos a hablar de la medición de la motivación, es decir, cómo saber si un motivo está presente o no. Y si está presente, ¿cómo podemos medir esa fuerza? Morgan nos plantea 5 métodos para medir la motivación. Uno de esos métodos es la conducta consumadora. Esta es la conducta específica que va a satisfacer un motivo. La conducta consumadora puede servir como medida de la fuerza de la motivación. Por ejemplo, un organismo sediento, vamos a medir la fuerza con respecto a la cantidad de agua que tome esta persona. Ahí podemos ver la fuerza de ese motivo. Otro método es la deprivación, que se refiere a la duración de la deprivación. Este es un método que se usa mucho en los laboratorios como medida de la fuerza de la motivación. Acá se puede deprivar a una persona de alimento o de bebida entre unas 12 o 24 horas y dependiendo del tiempo de deprivación que tenga la persona, así va a estar la fuerza de ese motivo. Otro método es el de desempeño o ejecución, que consiste en medir la motivación, es determinar lo que una persona va a hacer para alcanzar una meta primaria. Por ejemplo, acá estamos hablando de las metas primarias que se refieren más que todo a las necesidades de tipo fisiológica. ¿Qué es lo que la persona va a lograr, va a hacer para poder alcanzar ese motivo específico? Otro método más es el de aprendizaje. Este método nos dice que para medir la motivación se debe determinar lo que va a aprender una persona para alcanzar una meta. Por ejemplo, ¿qué es lo que una persona tiene que aprender? ¿Cuáles son los pasos a seguir para poder manejar un determinado equipo? ¿Y cuánto tiempo es lo que va a requerir para adquirir ese aprendizaje? Otro método de medición de la motivación son los test de personalidad. Los motivos de interés en las personas como el logro, la afiliación o agresión, estos motivos los podemos medir a través de lo que son los test proyectivos. Uno de los test proyectivos más utilizados es el de apercepción temática, en donde se le presentan a la persona figuras ambiguas y que ella tiene que narrar una historia y en esa historia pues está narrando necesidades de la persona misma, o los test proyectivos en donde nos dan aspectos de la personalidad del individuo. Sobre la motivación existen varias teorías. Dentro de estas teorías tenemos que surgen las teorías de la motivación en la década de 1950. Este fue un periodo en donde se desarrolló la motivación y surgen en esta década, tres teorías. Dentro de estas teorías que son utilizadas hasta la fecha tenemos la teoría de la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow, está la teoría X y la teoría Y que plantea Douglas McGregor y la teoría de 2 factores, también conocida como la teoría de la motivación e higiene de Friedrich Herbert. Veamos entonces la teoría de la jerarquía de las necesidades que nos plantea Abraham Maslow, que es el representante de esta teoría. Acá Maslow nos plantea que hay 5 jerarquía de necesidades en cada persona y que estas necesidades se tienen que ir supliendo y en la medida que la persona alcanza estas necesidades o son cubiertas, está apta para pasar al siguiente nivel. Primero tenemos las necesidades de tipo fisiológicas. En estas necesidades fisiológicas lo que necesita el ser humano es cubrir lo que es el alimento, el abrigo, la vivienda, son necesidades de tipo fisiológicas que la persona pues va a satisfacer, va a cubrir y que si las están cubiertas, dice Abraham Maslow que la persona está apta para seguir a la siguiente necesidad, que es la de seguridad, en donde la persona no siente amenaza de su propia existencia, tiene tranquilidad, tiene paz y sin amenazas. Si estas 2 necesidades
están cubiertas, la persona está apta para pasar a la siguiente necesidad, que son las necesidades sociales, en donde necesitamos relacionarnos con otras personas, sentir afecto, dar afecto y recibir afecto, que es otra de las necesidades del ser humano, porque el ser humano pues, es un ser gregario y se siente bien relacionarse con otras personas. La otra necesidad que nos plantea es la de estima. En esta necesidad es ese deseo que tiene la persona de sentirse respetada, de sentirse aceptada. Entonces acá es esa capacidad que tenemos de amar a los demás, de respetar a los demás y de respetarnos a nosotros mismos. Y la última de las necesidades que nos plantea Abraham Maslow es la necesidad de autorrealización, en donde el ser humano siente ese deseo de llegar a ser lo que desea ser. Acá se da ese crecimiento personal, ese desarrollo de nuestras potencialidades. Entonces dice Abraham Maslow que la persona que ha logrado la autorrealización es una persona que ha alcanzado la madurez emocional, porque la madurez emocional es lo más difícil de lograr por el ser humano. Sin embargo, pues en la autorrealización, para Abraham Maslow, que es lo que está en la cúspide de la pirámide, entonces ha logrado todas las otras necesidades y puede pues tener también esa madurez emocional. Sin embargo, estas 5 necesidades que plantea Abraham Maslow las divide en necesidades superiores y necesidades inferiores. Dentro de las necesidades inferiores tenemos la necesidad de seguridad, la necesidad fisiológica, que son necesidades que se cubren externamente. Y tenemos las necesidades superiores que tienen motivos extrínsecos, como es la necesidad social, la de estima y la de autorrealización. Entonces él dice pues que existen motivos extrínsecos y intrínsecos dentro de estas necesidades y que las divide en superiores e inferiores. Otra de las teorías que surgen en 1950 sobre la motivación es la que plantea Douglas MacGregor, la teoría X y la teoría Y, en donde en la teoría X MacGregor dice que a las personas no les gusta trabajar, que por lo tanto deben de existir controles con respecto a las personas. Además son personas que evitan las responsabilidades, que buscan su seguridad antes de los aspectos del trabajo. Es decir, que según esta teoría que plantea Douglas MacGregor, a las personas pues son irresponsables, no les gusta trabajar, hay que empujarlas para que trabaje y por lo tanto se deben de tener controles bien rígidos para que se logre los objetivos de la empresa. Y la teoría Y, esta plantea que a las personas les gusta lo que hacen, les gusta su trabajo, se comprometen con los objetivos de la empresa, aceptan responsabilidades y tienen capacidad para tomar decisiones y son muy creativas. Es decir, que en la teoría Y, aquí no se requieren controles porque las personas disfrutan de lo que hacen, están a gusto con su trabajo y no hay necesidad de estar empujando a las personas. Además, son personas muy creativas y muy responsables en todo lo que ellas hacen. ¿Por qué son importantes entonces hablar un poco de estas teorías? La importancia que tienen estas teorías de la motivación es porque como futuros ingenieros que van a tener puestos en los cuales van a tener personas a su cargo, van a tener que dirigir personal y es importante que nosotros conozcamos acerca de estas teorías. Y la tercera teoría que surge en 1950 es la teoría de los 2 factores, conocida también como teoría de la motivación e higiene, que es planteada por Frederick Herbert. Frederick Herbert plantea que dentro de los factores de higiene están las condiciones de trabajo, la calidad de la supervisión, los salarios, las políticas de la compañía, condiciones físicas en las que el trabajador labora y las relaciones con los compañeros y seguridad laboral. Es decir, que cuando hablamos de los factores de higiene, estamos hablando de los factores extrínsecos, es algo que está fuera. Y los factores motivadores, acá se refiere más que todo, y él recomienda acentuar los factores relacionados con lo que es el trabajo en sí
o con resultados directos como es la oportunidad de poder ascender, de crecer como persona, que se le reconozca un trabajo bien hecho, la responsabilidad y los logros, que son características que ofrecen una remuneración intrínseca para la persona, es decir, una satisfacción personal, algo que se da dentro de la persona y que le ayuda para la autorrealización y su crecimiento y desarrollo como profesional o como trabajador. Ahora, de estas teorías, de estas tres teorías que hemos mencionado, la teoría de Abraham Maslow, la teoría que nos planteó Douglas y la que nos planteó Herbert, surgen las teorías contemporáneas. Se llaman contemporáneas no porque se hayan creado recientemente, sino porque nos dan una explicación moderna de lo que es la motivación. Dentro de estas teorías contemporáneas encontramos la teoría de existencia, relación y crecimiento que nos la plantea Clayton Adelpher. En esta teoría, la existencia, él la refiere a la provisión de nuestros elementales requisitos materiales de subsistencia. Es decir, que en la existencia él retoma de Maslow lo que es las necesidades fisiológicas y las de seguridad. Entonces está previendo todo lo necesario que el ser humano requiere y también la seguridad misma. Dentro de la relación es el deseo que tenemos de mantener vínculos personales importantes. También acá lo está relacionando con lo que Maslow llama la necesidad de estima, en donde nosotros sentimos ese deseo de relacionarnos con otros, de amar, de ser amado, de respetar y de que nos respeten. Y la de crecimiento, que se refiere al anhelo interior de desarrollo personal. Esta más que todo se refiere a la necesidad de autorrealización que plantea Maslow, en donde pues se da lo que es el desarrollo y crecimiento personal, llegar a ser lo que nosotros deseamos ser. Otra de las teorías contemporáneas tenemos la teoría de las necesidades de McClelland. El representante es David McClelland. Él plantea que existe una necesidad de logro, ese impulso de sobresalir por tener relaciones sobre un conjunto de normas para luchar por tener éxito. Es decir, que son personas que se esfuerzan por obtener triunfos, por obtener todo aquello que implica un esfuerzo. Entonces son personas que les gusta alcanzar el éxito. Está la necesidad de poder, es que se refiere a hacer que otras personas conduzcan lo que se habría hecho de otro modo. Es decir, que en la necesidad de poder, acá están las personas que les gusta dirigir a los demás, les gusta decir cómo se deben de hacer las cosas y tener personas a su cargo. Es decir, en la necesidad de poder encontramos generalmente a los jefes. Y la necesidad de afiliación, que es ese deseo de tener relaciones amistosas cercanas. Es decir, que la persona debe de haber una relación armoniosa dentro de lo que es un ambiente de trabajo. Dentro de estas teorías contemporáneas encontramos la teoría de la evaluación cognitiva, cuyos representantes son Kurt Lewin y Edward Tolman. Él nos plantea en esta teoría de la evaluación cognitiva que se asignan recompensas extrínsecas por una conducta que antes tenía una recompensa intrínseca y que esta recompensa intrínseca va a tender a disminuir el grado general de la motivación. Es decir, que esta teoría afirma que cuando las organizaciones acuden a las remuneraciones extrínsecas para recompensar el desempeño superior, las remuneraciones intrínsecas que se derivan de los individuos y que hacen lo que a ellas les gusta hacer, tiendan a reducirse. Es decir, que dar una remuneración, según esta teoría, por un trabajo bien hecho, una remuneración adicional, y si la persona disfruta haciendo eso, la motivación intrínseca por hacer aquello que le gusta tiende pues a disminuirse.
Y también nos habla de que cuando se entrega ese tipo de remuneración extrínseca, como podría ser un salario a alguien por realizar esa tarea interesante, se va a ir disminuyendo el interés en la tarea misma. Es decir, que si antes le agradaba hacerlo, ahora va a esperar que siempre que haga unas tareas adicionales, esperar una remuneración, y si no, pues la motivación va a tender a disminuir, esa fuerza de la motivación se va a ir minimizando. Otra de las teorías contemporáneas es la teoría de la fijación de metas. Tenemos que a finales de la década de 1960, Edwin Luke propuso que las intenciones de trabajar por una meta son un motivador laboral muy importante y que las metas indican a los trabajadores lo que tienen que hacer y cuánto esfuerzo hay que invertir. Ahora bien, si las personas saben cuáles son las metas por las que están trabajando, se van a esforzar para alcanzar y lograr esas metas, y el trabajo va a ir canalizado y va a llevar una dirección específica. Por lo tanto, si las metas específicas aumentan el desempeño, las metas específicas y difíciles, cuando se aceptan, producen un desempeño mayor que las fáciles. Es decir, que acá la persona, cuando se le dan metas más difíciles, son retos para la persona y se esfuerza más por lograr que esas metas se logren alcanzar. Dentro de estas teorías contemporáneas también tenemos la teoría del reforzamiento. Esta teoría sostiene una postura conductista, es decir, que se da una relación entre los estímulos ambientales y nuestra conducta. Aquí se asevera que el reforzamiento va a condicionar el comportamiento. Los teóricos del reforzamiento piensan que la conducta es causada por lo que es el ambiente. Entonces acá pues si se van reforzando conductas positivas en el ambiente laboral, esto va a hacer que esas conductas sean permanentes. Por lo tanto, aquí es bien importante lo que es la retroalimentación. Cuando la persona está desarrollando una meta, que se le retroalimente lo que ha logrado, lo que ha avanzado en una meta, y que veamos lo que falta por conseguir de la meta. En ese sentido, esa retroalimentación va a ayudar para que la persona tenga una motivación intrínseca y pueda alcanzar las metas difíciles que se han planteado en la organización. Tenemos otras teorías, como es la teoría homeostática. El representante es Kurt Lewin, Sigmund Freud y Clark Hulk. Esta teoría homeostática plantea que toda motivación supone la percepción de una carencia o de una necesidad. Esta carencia o esa necesidad es esa sensación que va a provocar la inestabilidad, el desequilibrio, y de ahí nace el impulso con que se intenta eliminar ese déficit o desequilibrio que ha surgido. La alteración de esa carencia no puede ser solamente por carencia. Algunas veces esa alteración se va a hacer por exceso. Entonces, bien, ¿qué es lo que surge con esta teoría homeostática? La teoría homeostática lo que hace es que tiene una función para lograr nuevamente ese equilibrio, ya sea por exceso o por una carencia. Representantes de esta teoría homeostática, Clark Hulk, Sigmund Freud y Kurt Lewin. Ahora, lo que busca esta teoría homeostática es que internamente nuestro organismo se mantenga siempre en equilibrio. Y una teoría más sobre la motivación es la teoría conductista. Es decir, estas no son todas las teorías sobre la motivación. En la motivación existe una gran cantidad de teorías. Sin embargo, hemos hablado en esta oportunidad de lo que son las teorías que surgieron de la motivación en 1950, las teorías contemporáneas y estas que son otras teorías sobre la motivación. En la teoría conductista encontramos a Kurt Lewin y a Edward Tolman.
ellos dicen que esta teoría se basa más en la premisa de que varios tipos de aprendizaje pueden influir tanto en el desarrollo de los motivos como la forma en que estos son expresados en conductas, de modo que muchas conductas motivadas son adquiridas o aprendidas o dirigidas a través de lo que son los aprendizajes. Es decir, que los aprendizajes nos van a ir reforzando lo que es estas conductas. Esta teoría centró su interés en las causas ambientales observables de la conducta. Hicieron a un lado las explicaciones mentalistas y no tomaron mucho en cuenta la neurofisiología, dando importancia a lo que es el aprendizaje como un modelador de la conducta. Es decir, que esos estímulos que se encuentran en el ambiente están relacionados con nuestra conducta. Entonces, en la medida que estos estímulos se van presentando frecuentemente, se va dando ese aprendizaje sobre nuestra conducta. Entonces, bien, como les mencionaba, hay muchas teorías, pero sin embargo hemos hablado de las teorías que surgieron sobre la motivación, de las 3 teorías que se derivan, las teorías contemporáneas, que son teorías utilizadas en las empresas, y como futuros ingenieros, pues son teorías que les van a servir de mucha utilidad para poder manejar a su personal. Y estas son pues otras teorías más sobre la motivación, como es la teoría homeostática, que nos ayuda a que mantengamos un equilibrio interno en nuestro organismo, y la teoría conductista, pues que nos está hablando del estímulo y de la conducta. Ahora pasamos a lo que es la autoevaluación, como siempre, y tenemos 3 preguntitas. La primera se refiere a los métodos utilizados para medir la fuerza de la motivación. Lo van a explicar y van a hacer un ejemplo para cada uno de estos métodos. La otra pregunta se refiere a las diferentes teorías que hemos hablado, específicamente a las que sirvieron de base para la creación de las teorías contemporáneas. Y finalmente tenemos esta pregunta en donde van a elaborar un cuadro que va a contener 3 teorías contemporáneas, van a describir ahí el nombre de la teoría, quién es su representante y en qué consiste específicamente esa teoría. Bien, esto es todo por hoy. Vamos a vernos la próxima. Muchas gracias.